tenemos el gran placer entonces de introducir y de recibir a la doctora Mari Belov. Adelante, doctora Mari, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Bruno, y en su figura todas las instituciones organizadoras que tuvieron la idea de Vice y todas las demás que participan, tuvieron la idea de que yo pudiera compartir con ustedes algunas reflexiones esta mañana sobre el estado de la justicia juvenil en América Latina. Yo les voy a pedir hola Silvana, un favor a todos y a todas, la verdad es que la pandemia ha impactado en tantos sentidos, muchos muy trágicos, pero también en esta forma de relacionarnos. A mí me resulta muy difícil poder hacer las clases o las conferencias si no tengo auditorio. Entonces, yo sé que por ahí hay gente que no puede conectarse con su cámara, pero si algunos pudieran, realmente, si no me desconecto yo también, hacemos un podcast, ¿me entienden? Pero si tuvieran la gentileza, para mí sería mucho más fácil y va a salir mejor, porque es mucho más, digamos, estamos generando un efecto de auditorio común, con inputs y con reacciones que uno le habla a alguien cuyo rostro al menos puede ver. Es más, les diría, si pueden conectarse también, gracias Silvana, y hacer las preguntas, a mí tampoco me molesta que me las hagan mientras estamos hablando y generamos una especie de dinámica un poco más cercana al encuentro, ¿no? Porque esto del encuentro virtual es, digamos, la palabra encuentro con lo virtual es bastante, habría que resignificarla. Pero bueno, esto quería pedirles en el inicio. Y para no extenderme más, gracias Roberto por conectarse. Un placer verlos a los dos. Ya somos 4, bien. Y mi amigo Jan se conecta. Tremendo esto, de cómo ha generado... bien, gracias compañeros, compañeras. Hola Alessandra, gracias a todas, a todos. Bueno, así es más lindo, ¿no? Como que se va a generar... Gracias, Jan, qué lindo verte. No envejeces. Bueno, sí que genera cierta como sensación de que estamos juntos. Si no, perdónenme, pero si no me resulta muy difícil. Yo lo que quería, muy agradecida, de corazón, yo lo que quería que plantearles para el análisis, después también entre todos, y después lo vemos en el debate con Jan y con la colega magistrada, es la doctora Rita, ahí la veo, ¿no? Va a estar más tarde. ¿Cómo está, doctora? Un gusto. Lo que quería es que un poco frente a un congreso de semejante envergadura como el que ustedes se han animado a organizar, poder proponerles unas claves de lectura de lo que pasó en América Latina. Sería fantástico en algún momento hacer un estudio de la evolución de los derechos de los niños digamos, a lo largo de 2 siglos, ¿no? En América Latina, pero bueno, eso sería un proyecto enorme que nos llevaría mucho tiempo de preparación y que está pendiente, vale señalarse. Pero por lo menos unas claves de lectura para entender qué pasó en América Latina en relación con la justicia juvenil en este cuarto de siglo, es mucho tiempo. Me gusta decir que aquellos primeros niños de la justicia juvenil que intentamos cambiar al principio, algunos quizás ya sean hasta abuelos, ¿sí? Es mucho tiempo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué sigue igual? ¿Dónde estuvieron los aciertos? ¿Y dónde debe reconocerse? Hubo aproximaciones que no digo erradas en el sentido de algo que estuvo mal, sino simplemente que algo que se pensó en un momento que podía ser útil para mejorar una situación de la justicia, en la práctica se vio que no sirvió, ¿sí? Entonces, un poco lo que yo quiero, no voy a hacer una presentación técnica además, porque sé que y todos los que están escuchándonos no necesariamente son juristas o técnicos del derecho, sino personas que trabajan en el campo. Entonces, me parecía que era más interesante hacer un análisis más, ¿cómo decirlo?, político-cultural, ¿sí? De lo que pasó con la justicia juvenil en este cuarto de siglo. Entonces, para iniciar, la pregunta que a mí digamos, con lo que yo estoy un poco haciendo esta reflexión en el último tiempo es,
¿por qué seguimos teniendo la sensación de que la justicia juvenil está en crisis? De que está, perdón, voy a usar un giro que se usa en mi ciudad, pero como que está todo mal con la justicia juvenil. ¿Ustedes no tienen esa sensación de que las cosas no están bien? ¿O les parece que está todo fenómeno? Como que está, ya Roberto se ríe, digo, como que las cosas no están bien, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que no están bien, que estamos en crisis, si tenemos en todos los países legislaciones nuevas, instituciones nuevas, eventualmente operadores nuevos, porque también todos fuimos, ya pasó mucho tiempo, ideas nuevas? ¿Por qué está en crisis si se hizo todo nuevo? A mí me parece que ese es el núcleo del problema y creo que ustedes van a, con tantos expositores tan destacados y organizaciones tan comprometidas, van a poder pensar estos 3 días de trabajo. ¿Por qué estamos en crisis? Entonces, para mí es crítico dar respuestas con mucho contenido a esa pregunta, muchas respuestas, porque yo creo que lo que en algún sentido falló en nuestros procesos de reforma fue no haber hecho un buen diagnóstico, digamos, y no haber identificado claramente cuáles eran las causas del problema por diferentes obstáculos que yo hoy no puedo desarrollar porque me llevaría mucho tiempo. Debo decirles algo más para ser lo más objetiva y científica en esta presentación. Y es que si ustedes revisan la literatura especializada sobre justicia juvenil que se ha publicado en todo el mundo, por lo menos en las lecturas a las que yo tengo acceso, desde que se inventó la idea de una justicia especializada, hubo quien señaló que esa justicia especializada estaba en crisis. Entonces, también nos tenemos que hacer cargo de que hay algo connatural a la justicia, al delito, al análisis, al abordaje del delito en las sociedades, a la justicia penal y a la justicia penal especializada, que es que en rigor nunca vamos a estar del todo satisfechos con ese invento, esa forma de administrar los conflictos penales en la sociedad, en nuestro caso los que se imputan a los chicos y a las chicas, porque en el fondo la aspiración mayor de una sociedad justa es que los chicos no se involucren en conductas delictivas. Entonces hay una especie de tensión que yo suelo asociarla con las imágenes de la infancia, ¿no? Esta idea de las imágenes apolíneas y dionisíacas de la infancia. El niño delincuente, en su forma de negación de lo apolíneo, esto es, el niño delincuente como expresión de lo dionisíaco en nuestras sociedades, es una presencia muy incómoda. Entonces, intentamos encontrar formas para abordar el fenómeno de la delincuencia juvenil que en el fondo estemos claros con esto. El mejor sistema de justicia juvenil nunca nos va a satisfacer del todo, y es bueno que eso sea así. Porque si nuestra aspiración es a tener buenos sistemas de justicia juvenil y no sociedades más justas que ponen a las chicas y a los chicos por fuera del delito, estamos en problemas, ¿sí? Entonces, este sería el punto de partida. Lo repito. ¿Qué pasó con esta justicia juvenil, con la respuesta al delito de los adolescentes infractores en América Latina, que cambió tanto para que casi nada cambie, pongámoslo así? Primero. Segundo, hacernos cargo de que no hay formas ideales ni perfectas de la justicia juvenil, como no las hay de la justicia penal. Y en todo caso, el problema lo tienen las sociedades cuando quieren resolver sus problemas sociales apelando a la justicia juvenil. Ese sería el punto de partida. Dicho esto, entonces, hagamos un repaso, breve por supuesto, de qué es lo que sí conseguimos en nuestro continente. ¿Qué conseguimos? Conseguimos muchas cosas, para ponernos optimistas, en medio de tanto desasosiego. Y no voy a hablar de fútbol ni nada de eso, que sé que a la gente la pone muy contenta. Bueno, ahí está Alessandra también. No soy muy conocedora, pero puedo darme cuenta de que es algo que le genera mucha alegría a muchas personas. Pero sí hay cosas en nuestra profesión
de las que podemos decir, bueno, se generaron cambios que eran necesarios. El primer dato indiscutible, es una adecuación parcial o total, siempre se puede hacerlo mejor, de las legislaciones a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos de la infancia. Lo que la Corte Interamericana llama el amplio corpus iuris de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Esa es una victoria regional latinoamericana que está fuera de discusión y creo yo deberíamos como región apoderarnos de esa victoria y comunicarla al resto de las regiones del mundo, porque no ha sido en otras partes del mundo equivalente la adecuación legislativa de a las normas internacionales, ni en África, ni en el sudeste asiático, y aún en Europa, la vemos en las sentencias del Tribunal Europeo, a veces hay problemas con ciertas disposiciones legales. Entonces, esta es un avance extraordinario. Pero ese avance legislativo extraordinario tiene, generó, no es que lo generó el avance, sino, no puedo encontrar la palabra, como que fue acompañado, ahí está mejor, de dos fenómenos que también son regionales, que hicieron que una legislación tan precisa no pudiera cumplir sus efectos en la realidad. El problema que tuvimos en América Latina fue cómo no resolvimos de una manera armoniosa la relación entre el derecho y el cambio social, que tanto estudia la teoría, la ciencia política, la sociología. Nosotros apostamos a partir de, digamos, finales de los años 80, comienzos de los años 90, a que el cambio legal iba a tener un impacto absoluto, total, en la realidad de la vida de los chicos, de las niñas, de los niños, en particular de los que estaban involucrados en el sistema penal. Y eso no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Voy a dar dos explicaciones. La primera es que también en un estilo muy latinoamericano, se desconectó la reforma legal de los arreglos institucionales y de las transformaciones de la realidad necesarias para cumplir con esa legislación. Yo no me estoy refiriendo al cambio del nombre de un centro de internación de chicas y chicos. No me estoy refiriendo a que el antiguo defensor o el antiguo asesor ahora se llame defensor. No me estoy refiriendo a cambiar de hablar de menores para hablar de niños. Esos cambios son importantes, no digo que el lenguaje tiene poder configurador de la realidad, no digo que no. Pero hicimos del lenguaje y de las formas la esencia. Borges se preguntaba sobre eso en el comienzo de una maravillosa poesía que se llama El Golem. ¿No? Tiene nombre de rosa, está la rosa y todo el Nilo cabe en la palabra Nilo, dice Borges. Parece que nosotros creímos que solo con el cambio de enunciados cambiábamos la realidad de la justicia juvenil, o solo con el cambio de la ley cambiábamos la realidad de la justicia juvenil. Y eso no pasó, y no iba a pasar. Es evidente que no iba a pasar. Si ustedes revisan las legislaciones de todos los países, yo no quiero hoy hacerles el análisis, insisto, por eso hacemos un curso, las legislaciones son muy parecidas. De la primer grupo de legislaciones que fue un poco impulsado por la reforma brasileña, y ahí Perú estuvo en el inicio con un liderazgo. Esto eran códigos integrales de derechos de los niños que sustituían a los viejos códigos de menores con unos capítulos dedicados al adolescente infractor, a una tendencia posterior, unos años después, ya de finales del siglo pasado, que era aprobar directamente leyes de justicia penal de adolescentes. Esa es como la tendencia más significativa. Pero en cualquier caso, en ningún país
hay alguna cosita aislada, pero como tendencia, estoy haciendo la pincelada gruesa. En ningún país se le dedicó el tiempo, el esfuerzo, el compromiso que hubo para la reforma legal a la reforma institucional. Díganme en qué país existe con la realidad, o sea, con esa cosa pétrea que tienen las instituciones de privación de libertad de chicas y chicos, alguna actividad vinculada con la justicia restaurativa. Lo tenemos a Jan Smith ahí, que hace décadas que insiste con la justicia restaurativa. ¿En qué país las iniciativas de justicia restaurativa tienen el mismo volumen, la misma dimensión que una institución de privación de libertad? Cuando todas las legislaciones de todos los países exigen que lo primero que hay que hacer cuando hay una situación de un delito imputado a un adolescente es justicia restaurativa. ¿En qué país existen programas vinculados, no programas existen en todos lados? ¿En qué país tienen la institucionalidad fuerte como la que tenía aquel juzgado de menores? Por ejemplo, las instituciones como la suspensión del juicio a prueba, la supervisión de la suspensión, los programas vinculados con el ejercicio con el principio de oportunidad del Ministerio Público Fiscal, las actividades vinculadas con los chicos que tienen oportunidad, estando privados de libertad, de tener actividades en el exterior. ¿En qué lugar eso está construido con la misma institucionalidad y rigurosidad que tiene la institución de privación de libertad, a la que se le ha cambiado el nombre y se le ha cambiado el nombre? Quizás se la pinta un poco, se le dota de más recursos, ¿me entienden a dónde apunto? Entonces me parece que les dije que había dos explicaciones a esta distancia entre el derecho y el cambio social. La primera es el énfasis en la reforma legal desconectado de la reforma institucional. Me parece que este es un dato crítico después de 25 años. El segundo elemento, también muy latinoamericano, es que justo la reforma de la justicia juvenil ocurrió de la mano, bien acompasada, con la reforma de la justicia penal de adultos. Es más, si me permiten hacer una mala lectura, y acá les pido después que editen el video, no, es una broma, creo que buena parte de la reforma de la justicia juvenil se dio porque se colgó de la justicia de adultos. No sé si hubiera sido tan amplia la reforma en caso de que la justicia penal de adultos no hubiera estado puesta en cuestión. Y lo que se ofrece como solución también se pagó muy caro a veces, ¿no? Se dice que cuando, bueno, iba a ser algo de que los santos desconfían cuando algo es demasiado, como que viene muy fácil. Como ustedes, no sé si lo saben todos, pero los colegas del derecho lo saben bien, nuestro continente en los últimos 25 años atravesó todo un proceso de reforma de la justicia penal general para sustituir los sistemas tradicionales de enjuiciamiento penal latinoamericanos que vienen de la Europa continental, de España centralmente, que son los sistemas más inquisitivos, para incorporar los modelos, si quieren lo digo de una manera antipática, más hollywoodenses de juicio penal, ¿no? Con el jurado y del fiscal y todo el debate oral y público que todos reivindicamos, pero que en la realidad no es tan glamoroso, porque la justicia penal no es glamorosa en ningún caso. Son sistemas que funcionan en la realidad, aún en los Estados Unidos, que es de donde tomamos el modelo, con unos mecanismos que se alejan bastante del ideal de justicia que nuestras sociedades tienen. Por nombrar uno y el más representativo, todos los mecanismos transaccionales y abreviados de justicia rápida, que en los países tienen diferentes nombres, pero uno muy común es el del juicio abreviado, que automáticamente se trasladó de la justicia de adultos a la justicia de adolescentes. Entonces,
Lo que estoy tratando de decirles es que más allá de que esta reforma de adultos, de la coincidencia temporal, digámoslo así, la propia reforma de adultos era necesaria por muchos motivos. No es que estoy haciendo un argumento, estoy tratando de explicar lo que pasó, digamos, no, nada más que eso. La reforma era necesaria, los sistemas de enjuiciamiento eran obsoletos, tenía muchos problemas. Yo entré a trabajar de meritoria en la justicia inquisitiva, así que les vine en los años que, o sea, realmente había mucho que hacer. Pero se tomaron instituciones con una suerte de idealización del llamado modelo acusatorio, que por supuesto, desde el punto de vista constitucional, es el que debe primar en la adjudicación de casos penales, pero no se puso atención a la práctica real del acusatorio, que no tiene, les diría, se desconecta completamente de las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos de niños y niñas. Entonces no se prestó atención a ese problema. De hecho, recién ahora, hace poco tiempo, los países están empezando a sacar procedimientos penales juveniles, porque lo que se hicieron fueron reformas en cuanto a la edad mínima, a las sanciones, a la organización, y en general, en relación con los procedimientos, las leyes remiten a los códigos procesales penales acusatorios, porque como son códigos nuevos, también hasta por un tema de técnica legislativa y de practicidad se decía, bueno, y en todo lo no regulado acá, el proceso es el mismo, entonces quizá con periodos más breves. Entonces, en resumen, el primer tema es el tema de la crisis y de las expectativas. El segundo tema es el del derecho y el cambio social y por qué en América Latina tenemos esta situación hoy. Que la resumo así, de una justicia penal juvenil, penal de adolescentes, pongámoslo más fácil, de una respuesta al delito de las personas menores de 18 años de edad, que asegura, al menos en los enunciados legales, todas las exigencias del debido proceso legal, derecho de defensa, derecho al recurso, contradictorio, todo lo que las constituciones y los tratados mandan, eso está en todas las legislaciones. Asegura una jurisdicción especializada, eso está construido legalmente en todas las jurisdicciones, sanciones especializadas, está en todos los países, diferentes de la privación de libertad, y antes que todo eso, una respuesta por fuera del sistema penal a la que se va a referir el profesor Schmidt. Eso se consiguió. Pero en la ley. Pero la práctica de la justicia juvenil en América Latina, la práctica de esa ley, es una práctica que, por acercarse a la justicia penal de adultos, por esto que les planteé del acercamiento en la reforma, perdió la especialidad. El precio que pagó la infancia, la adolescencia latinoamericana por tener sus derechos básicos frente a una imputación penal, como tener un abogado defensor, que se tomen las decisiones en plazos rápidos, que se puedan recurrir las medidas que se toman. Esas cosas básicas fue perder en la práctica el trato diferenciado, el trato derivado de la especialidad, por ese acercamiento que señalo a la justicia penal de adultos. La institución donde más claramente se ve este problema es en el juicio abreviado. Y yo no tengo las estadísticas de Perú, las traté de buscar pero no las conseguí. En los Estados Unidos, más del 90% de los casos se resuelven por lo que se conoce como plea bargaining. En la justicia penal latinoamericana también, de adultos, y voy a dar solo la referencia de Argentina, también
prácticamente la gran mayoría de los casos se resuelven con procedimientos abreviados que son, niegan en su esencia el sentido pedagógico del proceso penal juvenil, la idea de la reintegración social, y son solo un mecanismo de descompresión de la justicia penal. Digamos, es un mecanismo de baja calidad jurídica, orientado a la descomprensión del sistema y a aplicar penas rápido. ¿Sí? Se transan cargos por penas, de eso se trata el juicio abreviado. Ahora, atención. Esto no significa desconocer que precisamente la especialidad de los chicos frente a un proceso requiere que se tomen resoluciones en plazos rapidísimos. Atención, porque a veces se empasta ahí, me parece que se queda trabada la discusión. Lo que no pudimos construir en América Latina fue un proceso penal juvenil que atienda a la especificidad de los adolescentes y las adolescentes. El proceso es tiempo. El proceso es tiempo. Y si hay algo que define lo esencial de ser niño, es el tiempo. Es el tiempo. Todos medimos el tiempo, ustedes ya deben estar, no me deben soportar un minuto más, y yo, digamos, cuando uno habla, y la percepción del tiempo que tenemos, ustedes que escuchan, y más por formato virtual, y yo que estoy hablando, aún así es diferente. Aunque se mide todo igual. El tiempo de los chicos, hay un libro maravilloso de Julia Kristeva que se llama el tiempo sensible. El tiempo es el territorio, así es como, es los niños. Y toda fíjense qué paradójico, que esta reforma basada en el aseguramiento de derechos de niñas y niños no pensó el tiempo, sino de manera adultocéntrica. Porque ¿cómo pensamos el tiempo de los niños en las reformas? Bueno, claro, en vez de aplicar una pena de privación de libertad, no sé, de 20 años, que se aplique una de, no sé, 10 años, se da como modelo la legislación, los propios organismos de Naciones Unidas durante mucho tiempo dieron como modelo la legislación de Costa Rica, que tiene penas máximas de 10 y 15 años, imagínense, 10 y 15 años. ¿Para quién es breve ese tiempo? Es un tiempo medido desde el adulto. Para el adulto, 10 años para un hecho grave es poco tiempo. Para un adolescente de 16 años, 5 años, imagínense, un tercio de su vida. Entonces, a mí me parece que el gran problema casi cultural de la reforma, antropológico, estuvo en el proceso. Estuvo en no pensar y no poner atención, además de la parte de la ingeniería institucional, ya me referí, pero desde el punto de vista legal, en su dependencia del modelo acusatorio anglosajón, que hizo perder la especialidad centralmente en lo que tiene que ver con crear procesos penales para adolescentes definidos desde los tiempos de los adolescentes y en un lenguaje y en una clave que los adolescentes comprendan. Eso tampoco está presente. Y vuelvo al ejemplo del juicio abreviado. Perdón, me quedan, ya enseguida voy a terminar, no se preocupen. Pero vuelvo a esto, si ustedes ven las audiencias del juicio abreviado, este ejemplo, y creo, me dicen después si en Perú es igual, las audiencias del juicio abreviado, los chicos creen que aceptan que aceptan los cargos que hay contra ellos, porque van a salir en libertad. Lo que ellos interpretan de esa negociación entre el fiscal y el defensor es que, bueno, si reconoce esto y el otro, sale en libertad. Y no salen en libertad. En todo caso, van condenados con penas en expectativa que serían menores que las que eventualmente podrían corresponder si va a juicio. Pero no salen en libertad. Entonces, esto se los planteo como un ejemplo de que los chicos, las chicas, no siguen lo que pasa en el proceso penal juvenil, porque es igual que el proceso de adultos.
Entonces, la otra asignatura pendiente, además de la reforma institucional, es poder contar con un proceso definido desde los tiempos de los chicos y en un lenguaje, una manera de comunicar que los chicos comprendan. Porque solo así el proceso penal juvenil va a cumplir con la función de reintegración social que el Comité de Derechos del Niño y las normas internacionales dicen que tiene que tener. El juicio abreviado no tiene ninguna función de reintegración. En todo caso, el mensaje que manda es, y bueno, transamos, todo se negocia. Sí, como mensaje realmente bastante alejado de la reintegración social. Entonces, en definitiva, un proceso penal juvenil podría ser muy rápido, mucho más rápido que el de adultos. Pero ese proceso penal juvenil rápido no está construido. ¿Y por qué digo que podría ser muy rápido? Por este motivo. Los delitos de los chicos, por regla, más allá de que los sistemas penales latinoamericanos son flagrantodependientes, en general, los chicos no cometen delitos complejos. Hay ahora cierto fenómeno en Europa que se está estudiando, pero bueno, digamos que en Latinoamérica, no me voy a meter con eso en tan poco tiempo. En Latinoamérica el perfil del delito de los adolescentes es muy similar. En general los adolescentes cometen delitos en grupo, en banda, y además son habidos en fragancia, digamos, con las manos en la masa, como se dice. Entonces, ¿cuál es la dificultad probatoria? ¿Por qué un proceso de adolescentes lleva tanto tiempo? Si no se resuelve con alguna salida alterna, que es lo que se debería usar bien. Porque el proceso está diseñado como el de adultos. Entonces, a mí me parece ahí que hay que hacer todo un ajuste a la idea de proceso penal especializado y traducir las garantías, todas las garantías, todos los derechos y garantías del proceso penal con el principio de especialidad. Cada una de esas garantías, ¿qué significa derecho al recurso a la luz del principio de especialidad? ¿Qué alcance y qué contenido tiene que tener? Porque nosotros como magistrados decimos, bueno, tengo 10 días de plazo, ¿no? En el proceso, para el recurso, tengo 5 días. No importa que el imputado sea adulto o niño. Todo el proceso está diseñado desde los adultos. Algunos plazos se acotan, pero la idea general es de adultos. Entonces me parece que en América Latina hoy esa es la asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque en definitiva la práctica de la justicia juvenil, a pesar de estas reformas y de todo lo que yo planteé, está muy alejada de las exigencias del derecho internacional. La legislación cumple, la práctica no cumple. Para que la privación de libertad sea realmente última ratio, como se dice, para que se reduzca la violencia, para que la tragedia que es el delito para la víctima, indudablemente, pero también para el adolescente que se ve involucrado como imputado, es una tragedia. Eso ya lo señalaba Eligio Resta en su libro maravilloso, La infancia herida, que siempre que un chico está frente a una autoridad, un hecho trágico ocurrió en su vida. Si no hay tragedia, la pandemia, la tragedia de nuestra época. Ya vamos a ver dentro de algunos años los efectos trágicos de la pandemia sobre los chicos, y ya los vemos. El desamor de los padres, la violencia entre los padres, las guerras, Europa ve el fenómeno de los refugiados, el delito. Cuando un chico comparece ante una autoridad pública es porque una tragedia sucedió en su vida. Si no, la mayoría de nosotros probablemente no hayamos de chicos estado en contacto con las autoridades públicas. Y es ese carácter trágico del delito juvenil también para el adolescente, porque esto es lo que se pierde de vista. Se asocia el carácter trágico de los delitos a la víctima, cosa que es natural y así debe ser.
Pero en el caso de los chicos, además, se pierde la dimensión trágica que tiene en el adolescente infractor. Yo solía pensar, una de las ideas que me quedan de mi juventud, o que me inspiraban en mi juventud en este trabajo, era cómo podíamos hacer para convertir esa tragedia en una oportunidad. ¿Cómo? Porque es claro que la mayoría de los chicos y las chicas que se acercan a la justicia juvenil estuvieron por fuera de las instituciones estatales en otras ocasiones que el Estado debió haber estado ahí presente para ellas y para ellos, ¿no? Con escuela, con juego, con acompañamiento familiar. Y el Estado no estuvo, y el Estado recién se entera de que las chicas, los chicos están ahí cuando cometen delitos. Se entera cuando cometen delitos graves. Esta es otra paradoja de las reformas. Si el delito no es grave, bueno, entonces no se adopta medida privativa de libertad, entonces no pasa nada, porque no tenemos los programas. Es como decirle al chico, a la chica, bueno, mire, lo que hizo no es muy grave, entonces le ponemos una salida alterna, pero nadie lo supervisa, nadie se ocupa de que esto funcione bien, entonces, bueno, si sigue la misma situación, esa chica o ese chico va a volver de acá 6 meses, un mes, con un hecho grave, y ahí sí se le va a poder legalmente, con el debido proceso, con el defensor, privar de libertad. Por eso digo que es una victoria pírrica de los derechos humanos de la infancia. De modo que vuelvo a esa inspiración, inicial. ¿Cómo hacemos para que ese hecho trágico se convierta en una oportunidad? Y acá hay que ser muy cuidadoso porque no podemos caer en el error en el que se cayó, lo sabemos, bueno, siempre con el diario con el diario del día después es fácil señalar los errores de las teorías viejas, ¿no? Pero el positivismo planteaba, digamos, una voluntad de orden social, también a partir de proteger a los niños, de salvar a los niños. ¿Recuerdan el maravilloso libro de Anthony Platt, Los Salvadores del Niño? Pero esa salvación del niño venía dada por la utilización del sistema penal, que no salva a nadie, les diría todo lo contrario, en general el sistema penal hunde más que salva, ¿no? Entonces, también acá, cuando yo digo cómo la justicia juvenil o el delito puede convertirse en una oportunidad, no me malinterpreten, nunca voy a decir que se utilice la justicia penal juvenil para que el Estado, a través de la justicia penal, garantice esos derechos a adolescentes que debía garantizar, no porque el chico cometió el delito, antes. De hecho, que si hubieran estado garantizados, la chica o el chico no hubieran cometido el delito. Ojo con esto, porque hay cierta ahora tendencia, a ver, ¿cómo lo pondría? La tendencia de América Latina es doble. Acercamiento a la justicia penal de adultos, con la excusa de la introducción de las instituciones del modelo acusatorio. 2, sumado a reclamos de endurecimiento de la justicia especializada a partir de la rebaja de la edad penal y del aumento de la duración de penas o de la restricción de los supuestos de prisión preventiva, medidas cautelares, etc. Esa es la tendencia regional, hace un tiempo ya. Acercamiento a la justicia de adultos, endurecimiento de la propia especializada. ¿Cómo revertimos esa tendencia? Me parece humildemente, recuperando, poniendo el foco en el adolescente, en los chicos, en los niños y en la especialidad. Esto requiere las cuestiones que planteé antes, insistir, porque no se abandonó, pero darle más fortaleza a la intervención interdisciplinaria. Los abogados, mis colegas se molestan, se enojan conmigo, porque lo digo, pero no me importa. No hago esto para tener amigos. Los juristas no sabemos qué es lo que hay que hacer para que una chica o un chico no se involucre en conductas delictivas.
El derecho no provee esas herramientas. Yo lo único que sé es qué es lo que el Estado puede y no puede hacer cuando se imputa un delito a un chico. ¿Qué es lo que debe hacer para garantizar derechos a una chica? Eso es lo que sabemos nosotros, el enunciado legal. Ahora, el contenido de cómo se realiza el derecho a la salud en el caso de un chico con adicciones, el contenido de cómo se garantiza la protección especial en un chico que vive en una familia abusiva, el contenido del derecho a la educación en un contexto donde hay particularidades culturales, ese contenido nunca lo puede conocer un abogado. Ese contenido lo conocen los expertos de las ciencias de la intervención social e individual, de la pedagogía, de la psicología, de la sociología. Entonces, esa también es la pata, para mí, que se devaluó en este proceso. Sin embargo, está muy fortalecida en el derecho internacional de los derechos humanos. Y es desde esa interdisciplina que se construye la especialidad. La especialidad no se construye desde el derecho. La especialidad se construye y se salva, se blinda y se protege desde el saber interdisciplinario. Así que en definitiva, y perdonen si es un poco resumido y impresionista, el recorrido que les hice en estos minutos de los 25, es difícil en 40, 45 minutos resumir 25 años de trabajo, que también es el trabajo de muchos de nosotros y muchas de nuestras biografías, con personas que están acá, hemos recorrido caminos, momentos, esfuerzos, sobre todo con el profesor Chan, de modo que a mí me parece que es una fecha, las fechas, bueno, pueden no ser nada, pero también son oportunidades como los delitos, ¿no? Para hacer este ejercicio de pensar hacia dónde tenemos que caminar juntos, porque estamos como en una especie de inercia, yo la llamo del reduccionismo legal penal, donde, bueno, sí, cambiamos la legislación y tratamos de hacerlo lo mejor posible como adultos, pero me parece que en estos años hemos perdido de vista a los protagonistas de esta historia, que son las chicas y los chicos. Y esa no era la idea de las reformas legales y de tener una justicia juvenil diferente. Entonces yo recuperaría ese sentido de esos años, esa inspiración. Les preguntaría a las chicas y a los chicos qué opinan más. Sé que en Perú lo hacen muchísimo. Perú es un ejemplo en la región en relación con la participación, pero esa línea de trabajo me parece que es una línea importantísima que debería profundizarse y que los juristas ocupemos el lugar que nos corresponde, que es estar al servicio de quienes en la realidad conocen mejor que nosotros cuál es el contenido de los derechos de los niños y las niñas, que son todos ustedes. Así que yo les agradezco la atención y espero que este recorrido juntos, estos minutos, sirvan para la conversación que tengan en adelante. Muchas gracias.